Mi abuela solía decir eso, y solo lo entendí después de presenciar los eventos que ocurrieron en ese camino árido de Blades Edge durante la primavera de 1877. Algunas lecciones llegan suavemente, como el rocío de la noche sobre las hojas de los prados. Otras llegan de golpe, como un proyectil alcanzando su objetivo. El relato que voy a compartir es del segundo tipo. Da un tipo que lo cambia todo en el tiempo que tarda un pulso en dar su último latido. La gente dice que el orgullo va antes de la caída. Sin embargo, en esa tarde específica, el orgullo llevó a algo mucho peor. Fue el tipo de tarde que comienza tranquila y termina con toda la región hablando. El tipo que separa a los vivos de los muertos con nada más que una fracción de segundo y una decisión nacida de la ira. Yo estaba allí mismo, en el balcón superior sobre la taberna Blades Shelter, observando con mis propios ojos. Vi cómo se reunía la multitud, escuché cómo los murmullos se convertían en jadeos de sorpresa, sentí ese terrible silencio que cae sobre un pueblo cuando la violencia está a punto de estallar como una tormenta. Y lo vi a él, a ese viejo vagabundo con el rostro curtido y la mirada cansada, de pie con su ponchó, mientras el gatillón más rápido de 3 regiones apuntaba un trozo de metal brillante directamente a su corazón. ¿Qué pasó después? Esa es la razón por la que estás escuchando. Esa es la razón por la que esta historia se ha contado y recontado alrededor de fogatas desde aquí hasta Wyoming. Así que ponte cómodo, toma una taza de té, y déjame contarte sobre la tarde en que Sam Remington aprendió la lección más dura de su vida. Antes de llegar a la sorpresa, dale like si la historia te está cautivando, y si aún no estás suscrito, arréglalo ahora mismo. Deja tu país en los comentarios. Me encanta ver cómo estas historias llegan al mundo entero. Aguanta firme. La siguiente parte va a impactar fuerte. El amanecer comenzó tranquilo en Blades Edge, territorio de Arizona. Lo recuerdo porque estaba barriendo la acera fuera de mi tienda de suministros cuando el desconocido llegó en un caballo pintado que había conocido días mejores. El pelaje del animal estaba sucio, sus costillas ligeramente visibles bajo la montura, y avanzaba con el paso cauteloso de una bestia que había viajado en exceso sin descanso adecuado. Pero fue el jinete quien captó mi atención. Era anciano, tal vez de 65, tal vez de 70, difícil de decir para los hombres que habían pasado sus días bajo el cielo de la frontera. Su rostro estaba profundamente surcado, bronceado como cuero viejo expuesto demasiado tiempo a la intemperie. Su ponchó se había descolorido a un tono indefinido, entre marrón y gris, remendado en varios lugares con telas diferentes que contaban la historia de un hombre que se arreglaba con lo que tenía. Su sombrero llevaba el polvo de innumerables millas, el ala curvada y moldeada por décadas de sol y lluvia. Sus botas estaban gastadas en los talones, el cuero agrietado y arrugado, pero bien cuidadas, rutinariamente engrasadas a pesar de su edad. Lo que más me impresionó de él fue su estilo de movimiento, lento, deliberado, como un hombre que había aprendido que apresurarse solo te lleva más rápido a la tumba. Había un tipo de honor cauteloso en cómo desmontó. En cómo ató su caballo al poste fuera de la taberna Blades Shelter, en cómo aflojó la cincha de la montura para darle al animal algo de alivio sin desencillarlo por completo. Estos eran los actos de un hombre que entendía a los caballos, que los respetaba, que sabía que un buen corcel podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte en este país. Golpeó el cuello del pintado, le murmuró en un tono demasiado bajo para mis oídos, y luego entró en la taberna sin decir palabra a nadie. Sus espuelas no tintineaban como las de la mayoría. Estaban envueltas con tiras de cuero para amortiguar el sonido, la marca de alguien que había aprendido a moverse en silencio cuando era necesario. Ese detalle se me quedó grabado, aunque entonces no sabía por qué. Eso debería haber sido el final. Solo otro vagabundo pasando por nuestro pequeño pueblo, buscando comida y una cama antes de seguir hacia donde quiera que vayan hombres así cuando son demasiado viejos para la vida dura, pero demasiado inquietos para asentarse. Blades Edge veía muchos hombres como ese. Estábamos en una ruta secundaria de diligencias, teníamos un buen hotel, una taberna, una tienda de suministros, un herrero y un médico. Éramos el tipo de lugar donde los hombres paraban en camino a otro sitio, raramente un destino en sí mismo. Pero el destino,
como suele hacer, tenía otros planes esa tarde. Alrededor de 60 minutos después, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el calor comenzaba a intensificarse de esa manera única que lo hace en el territorio de Arizona, Sam Remington llegó al pueblo. Ahora, si no conocías a Sam Remington, o eras nuevo en el territorio o vivías bajo una roca en las colinas. Sam Remington tenía 28 años y ya tenía una notoriedad que se extendía desde el Río Grande hasta la frontera canadiense. Decían que había matado a 17 hombres en duelos justos, aunque algunos susurraban que la cifra era mayor si contabas los que no fueron del todo justos. Decían que podía sacar y disparar antes de que la mayoría parpadeara, que entrenaba 6 horas al día, todos los días, lloviera o hiciera sol, hasta que sus manos se movían más rápido que el pensamiento. Decían que había vencido a todo pistolero que lo había desafiado, dejándolo sangrando en el polvo de docenas de pueblos. Más allá de eso, Sam había desarrollado una vena cruel que venía de nunca perder. Es algo extraño que les pasa a algunos hombres cuando descubren que son mejores que todos en algo. En lugar de que esa habilidad traiga humildad o responsabilidad, trae arrogancia. Trae crueldad. Sam había empezado a desafiar a hombres solo para probar que podía vencerlos, solo para ver el terror en sus ojos antes de que se disipara el humo, solo para añadir otra historia a su creciente leyenda. Vestía de negro de pies a cabeza, y no el negro práctico de un vaquero trabajador. Era negro lujoso hecho en San Francisco. Traído en diligencia. Camisa negra con botones de plata. Chaleco negro con más bordes de plata. Pantalones negros metidos en botas negras brillantes con espuelas de plata que tintineaban con cada paso. Su cinturón de armas era de cuero negro con hebillas de plata. Y los 2 revólveres que llevaba tenían cachas de hueso grabadas con sus iniciales. Llevaba un sombrero negro con banda de plata y su caballo negro tenía una montura con adornos de plata que probablemente costaba más que lo que la mayoría ganaba en un año. Todo en Sam Remington estaba diseñado para atraer atención, para anunciar su presencia, para hacer que la gente mirara, temiera y recordara. Tenía ojos azules fríos que nunca parecían parpadear, un bigote delgado que mantenía perfectamente recortado, y una sonrisa que nunca llegaba a esos ojos. Esa sonrisa era lo peor, en realidad. Era la sonrisa de un lobo jugando con un conejo, la sonrisa de alguien que disfrutaba del terror de los demás, que obtenía placer de su incomodidad. Cuando Sam desmontó frente a la taberna esa tarde, sus espuelas tintineando lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, todos supimos que los problemas venían. Siempre venían cuando Sam llegaba al pueblo. Había estado allí 2 veces antes, ambas dejando a algún pobre diablo humillado o herido. Una vez dejando a un hombre muerto después de una pelea por un juego de cartas que todos sabían que Sam había provocado. El Marshal territorial había investigado. Los testigos habían jurado que fue en defensa propia, y Sam se había ido libre como un pájaro, su leyenda un poco más grande, su reputación un poco más oscura. Dentro de la taberna, el viejo vagabundo había pedido un whisky y un plato de guiso. El barman, Fred Johnson, me contó después que el desconocido había sido cortés, de voz baja, y no había causado ningún alboroto. Había elogiado la calidad del whisky, pagado su comida por adelantado con monedas de plata que contó meticulosamente de una bolsa de cuero gastada, y preguntado por el precio de una habitación para la noche. Cuando Fred le dijo 50 centavos, el desconocido asintió y dijo que la tomaba, contando otros 50 centavos y deslizándolo sobre la barra. Fred dijo que el viejo tenía una manera de comer que sugería que no daba la comida por sentada. Comía despacio, deliberadamente, saboreando cada bocado como si pudiera ser el último. Partía su pan en trozos pequeños y los mojaba en el jugo del guiso. Bebía su whisky en sorbos pequeños en lugar de tragarlo de un golpe. Entre bocados, dejaba el tenedor y simplemente se sentaba, pareciendo apreciar el simple hecho de estar bajo techo, fuera del sol, con comida caliente y whisky frío. Había elegido una mesa en el rincón. La que tenía vista tanto a la puerta como a la salida trasera. La que tenía una pared a su espalda. Ese era otro detalle que debería haber indicado algo, pero la mayoría no lo notó.
Un hombre no se sienta instintivamente con la espalda contra la pared a menos que haya pasado años necesitando ver venir el peligro. Un hombre no revisa las salidas a menos que esté acostumbrado a planear rutas de escape. Pero como dije, la mayoría no notaba esas cosas. El desconocido parecía contento de pasar la tarde en ese rincón. Tal vez tomar otro whisky, tal vez jugar una mano o dos de solitario con la baraja gastada que sacó de su chaleco. Parecía un hombre que había aprendido a estar cómodo en su propia compañía, que no necesitaba conversación o emoción para sentirse vivo en una taberna que usualmente zumbaba con charla y risas, y los sonidos de hombres siendo hombres. Su presencia silenciosa era casi reconfortante. Entonces Sam Remington empujó esas puertas batientes, y todo cambió. El pianista, el viejo Billy Smith, que había estado tocando una versión de Camptown Races, se detuvo en medio de la melodía, sus manos suspendidas sobre las teclas. Las conversaciones se apagaron como luces de velas en un viento fuerte. Los hombres que estaban de pie en la barra de repente encontraron razones para sentarse, para hacerse más pequeños, menos visibles. Los tres vaqueros que estaban jugando póker en el rincón recogieron sus cartas sin que se lo dijeran y se movieron a otra mesa más lejos de donde Sam eligiera pararse. Todos sabían lo que significaba la llegada de Sam. Todos lo habían visto antes o habían oído las historias. Estaba buscando diversión. Y en el mundo de Sam Remington, la diversión significaba humillación o muerte. Alguien iba a sufrir ese día. Alguien iba a hacer la historia que contaría en el próximo pueblo. La próxima muesca en su arma, la próxima adición a su leyenda. La única pregunta era quién. Las espuelas de Sam tintineaban mientras se acercaba a la barra. Cada paso intencional, calculado, diseñado para atraer todas las miradas en la sala. No solo caminaba. Actuaba como un actor en un escenario que sabe que el público lo está observando. Enganchó una bota en la barra de metal al pie de la barra, apoyó su brazo en la madera pulida, y sonrió a Fred Johnson con esa sonrisa fría y sin humor. «Whisky», dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. «El bueno, no el matarratas que les sirves a los locales». Fred, con las manos temblando ligeramente, sacó una botella de whisky de Tennessee que guardaba para ocasiones especiales, y le sirvió a Sam un vaso generoso. Sam lo levantó, lo sostuvo a la luz, examinó su color como si fuera algún experto, luego lo tragó de un solo trago. Colocó el vaso con fuerza suficiente para producir un chasquido agudo contra la barra. «Otro», dijo, y Fred sirvió con manos que temblaban un poco más. Sam tomó la segunda bebida más despacio, girando para inspeccionar la sala por encima del borde de su vaso. Sus ojos barrieron los rostros conocidos. Los clientes habituales que de repente se interesaron mucho en sus propias bebidas, sus propias cartas, sus propias botas, cualquier cosa menos encontrarse con la mirada de Sam Remington. Entonces sus ojos se posaron en el viejo en el rincón. El desconocido seguía comiendo su guiso metódicamente, tranquilamente, como si el hombre más peligroso de 3 territorios no acabara de entrar en la sala. No levantó la vista, no reconoció la llegada de Sam, no mostró ningún signo de miedo o incluso interés. Solo siguió comiendo, su tenedor moviéndose de plato a boca con el mismo ritmo constante que había mantenido antes. Ese simple acto de ignorar a Sam Remington probablemente fue lo más peligroso que alguien en esa sala había hecho en semanas. Fred Johnson lo vio. Lo oí después de 3 fuentes diferentes. Y todos dijeron lo mismo. Vieron cambiar el rostro de Sam, vieron algo oscuro y feo cruzar esos ojos azules fríos. Sam Remington estaba acostumbrado a muchas reacciones. Miedo sin duda, respeto siempre, incluso odio a veces. Pero indiferencia, ser ignorado, eso era algo nuevo, algo intolerable. Sam terminó su segunda bebida y colocó el vaso, esta vez suavemente, con un tipo de cuidado ominoso. Se enderezó de la barra, ajustó su cinturón de armas con ambas manos de esa manera particular que tienen los pistoleros, asegurándose de que todo esté posicionado exactamente bien, asegurándose de que el saque sea suave y rápido cuando llegue el momento. Luego se acercó a la mesa del rincón, sus espuelas tintineando con cada paso, creando un ritmo que sonaba casi como una marcha fúnebre.
El viejo finalmente levantó la vista de su guiso, no alarmado, no asustado, solo levantando la vista como lo haría si alguien hubiera dicho tu nombre desde el otro lado de la sala. Su rostro curtido no mostró emoción, solo un tipo de curiosidad paciente, como si estuviera esperando a ver qué pasaría después, pero sin preocuparse particularmente por ello. Sam se detuvo en la mesa y se quedó allí mirando al viejo desde arriba, esperando alguna reacción, alguna señal de miedo o respeto. Cuando no llegó ninguna, cuando el desconocido solo se quedó allí mirándolo con esos ojos serenos y cansados, la mandíbula de Sam se tensó. Su mano se movió para descansar en la cacha de hueso de su arma derecha, sin sacar, solo descansando allí. Una amenaza clara que todos en la sala entendieron. ¿Sabes quién soy, viejo? La voz de Sam tenía esa nitidez particular que tienen los hombres cuando su orgullo ha sido pinchado, cuando buscan una excusa para convertir la molestia en violencia. El desconocido tomó otra cucharada de guiso, masticó despacio, tragó, tomó un sorbo de whisky, y luego miró a Sam con ojos que habían visto demasiado para impresionarse con muestras de bravura. Cuando habló, su voz era baja, casi tierna, con un leve ronquera que sugería años de tabaco o demasiadas noches durmiendo en campamentos fríos. No puedo decir que sí, hijo, dijo simplemente, y luego volvió su atención a su plato. Esa palabra, hijo, pareció encender un fuego en el vientre de Sam. Oí después de Fred que el rostro de Sam realmente se sonrojó bajo su bronceado, que su mano se apretó en su arma, que por un momento, todos en la taberna pensaron que los disparos iban a empezar allí mismo en la mesa. Pero Sam tenía suficiente autocontrol o tal vez suficiente sentido del espectáculo para querer prolongar esto, para hacerlo durar, para extraer el máximo entretenimiento de la situación. Me llamo Sam Remington, dijo, su voz tensa con ira controlada. He matado a 17 hombres en duelos justos. Cada uno de ellos pensó que era rápido hasta que me enfrentó. Cada uno de ellos murió sabiendo que no lo era lo suficiente. El viejo asintió despacio como si considerara esta información, sopesándola, midiéndola contra algún estándar interno que solo él entendía. Su expresión no cambió, no mostró miedo o admiración o nada en realidad. Solo asintió y luego habló de nuevo en ese mismo tono bajo y tierno. Eso es una carga pesada de llevar, dijo, mirando directamente a los ojos de Sam. Todos esos fantasmas siguiendo a un hombre. Deben hacer las noches solitarias y el sueño inquieto. La mano de Sam se movió para agarrar su arma más fuerte, sus nudillos palideciendo alrededor de la cacha de hueso. Alrededor de la sala, los hombres empezaban a acercarse a las puertas, no queriendo estar presentes cuando llegara la explosión inevitable. Fred Johnson se había movido al extremo lejano de la barra, listo para agacharse detrás cuando empezaran los disparos. Billy Smith había dejado silenciosamente su banco del piano y estaba cerca de la puerta trasera, listo para correr. ¿Intenta ser gracioso, viejo? La voz de Sam había bajado a un murmullo peligroso que de alguna manera resonaba en toda la sala. ¿Intentas faltarme al respeto? El desconocido negó con la cabeza despacio, su expresión aún serena, aún paciente, como un maestro lidiando con un alumno difícil. No, hijo, solo estoy diciendo un hecho. Sam sacó la silla frente al viejo y se sentó con fuerza, su mano nunca alejándose mucho de su arma. Se inclinó hacia adelante sobre la mesa, invadiendo el espacio del desconocido, tratando de intimidar con proximidad lo que no podía intimidar con reputación. De cerca, Sam podía ver los surcos profundos en el rostro del viejo, el daño del sol y las quemaduras del viento de décadas al aire libre, las cicatrices que marcaban una vida vivida con dureza. Pero lo que no podía ver, lo que buscaba y no encontraba, era miedo. Déjame decirte algo, vagabundo, dijo Sam, su voz baja y mala. No entré aquí buscando una lección de sabiduría de un viejo acabado que probablemente nunca sacó contra nada más peligroso que una botella de whisky. Entré buscando diversión y tú eres eso. Vas a ser la historia que cuente en el próximo pueblo. El ejemplo de lo que pasa cuando alguien falta al respeto a Sam Remington. El viejo dejó su cuchara con un suave tintineo contra el plato de metal y suspiró. Un suspiro profundo y cansado que parecía llevar años de fatiga y resignación. Apartó su plato, el guiso solo a medio comer, el pan sin terminar.
Cuando miró a Sam esta vez, había algo en sus ojos que podría haber sido piedad o tristeza, o tal vez solo aceptación cansada de cómo los jóvenes tontos repiten los errores de todos los jóvenes tontos que vinieron antes. Solo estoy tratando de comer mi guiso en paz, joven, dijo el desconocido en voz baja. No quiero problemas. No vine aquí buscando una pelea. Solo estoy de paso, tratando de ocuparme de mis asuntos y no dañar a nadie. ¿Por qué no puedes dejar que sea suficiente? Sam se rió. Pero no había humor en ello. Solo un sonido áspero y frágil como vidrio rompiéndose. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas, viejo. Tú no decides si hay problemas. Yo decido. Soy Sam Remington, y cuando entro en una sala, soy yo quien decide cómo van a ir las cosas. Y he decidido que tú y yo vamos a salir y resolver esto como hombres. El viejo estuvo callado un largo momento, sus manos curtidas descansando planas sobre la mesa, esos ojos serenos estudiando el rostro de Sam como tratando de ver más allá de la bravuconería y la crueldad hacia lo que pudiera estar debajo. Cuando finalmente habló, su voz era aún más baja que antes, casi tierna, de la manera en que hablarías a un caballo a punto de encabritarse. ¿Resolver qué exactamente? No te he hecho nada. Ni siquiera te conozco. Te llamé hijo por costumbre, por respeto a alguien más joven que yo. No levanté la vista cuando entraste porque aprendí hace mucho que no notar los problemas a veces es la mejor manera de evitarlos. ¿Qué he hecho que merezca un proyectil? Sam se inclinó aún más cerca, su rostro ahora a solo centímetros del viejo, su aliento probablemente oliendo a whisky e ira. Me faltaste al respeto. Te sentaste allí como si no importara. Como si Sam Remington fuera solo otro vaquero de paso. Me llamaste hijo como si fuera un niño que necesita instrucción. Estás sentado aquí actuando como si fueras mejor que yo, como si estuvieras por encima de todo, como si no tuvieras nada que probar. Bueno, estoy aquí para mostrarte lo contrario. Estoy aquí para mostrarte a ti y a todos en esta sala qué les pasa a las personas que no le dan a Sam Remington lo que se merece. El desconocido cerró los ojos por un momento, como reuniendo paciencia o fuerza, o tal vez solo aceptando lo inevitable. Cuando los abrió de nuevo, había un tipo de resignación triste allí. La mirada de un hombre que ha visto esta escena repetirse demasiadas veces, que sabe cómo termina, que desea que pudiera ser diferente, pero entiende que desear no cambia la realidad. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. Si solo termino mi guiso, pago mi habitación y me voy por la mañana sin salir contigo. La sonrisa de Sam fue cruel, depredadora. La sonrisa de un hombre que sabe que tiene a su presa acorralada sin escape. Entonces te dispararé aquí mismo en esta mesa y todos sabrán que moriste como un cobarde. Sabrán que tenías tanto miedo de Sam Remington que ni siquiera lo enfrentaste como hombre. Tu nombre, sea cual sea, será una broma en todas las tabernas de aquí a Laredo. ¿Recuerdas a ese viejo cobarde que le dispararon comiendo guiso? Eso dirán. Ese será tu legado si no sales conmigo. La sala se había quedado tan silenciosa que se podía oír el zumbido de las moscas contra los vidrios de las ventanas. Se podía oír el crujido de las tablas del piso mientras los hombres cambiaban de peso. Se podía oír la respiración nerviosa de alguien desde el otro lado de la sala. Todos esperaban, observaban, presenciaban. Este era el momento. Este era donde el viejo os suplicaría misericordia, lo que sería entretenido a su manera, o donde aceptaría el desafío y daría a todos un espectáculo antes de morir. El viejo miró su plato de guiso a medio comer, al vaso de whisky con solo un sorbo restante, a la simple comida que había estado disfrutando antes de que llegara la violencia. Luego miró de nuevo a Sam, y algo había cambiado en sus ojos. Seguían serenos, estables, pero ahora había algo más firme, algo que había estado dormido pero ahora estaba despierto. Era la mirada de un hombre que ha tomado una decisión, que ha aceptado lo que hay que hacer aunque no quiera hacerlo. Se levantó despacio, sus articulaciones pareciendo protestar el movimiento, ese viejo ponchó acomodándose alrededor de sus hombros mientras alcanzaba su altura completa. Era más bajo que Sam, mayor, claramente desgastado por la vida, las millas y los años.
Pero había dignidad en cómo se paró, una fuerza tranquila que nada tenía que ver con el tamaño o la juventud. Lo enfrentaré, dijo el viejo en voz baja, su voz resonando claramente en la taberna silenciosa a pesar de su suavidad. Pero quiero que todos aquí sean testigos de que no quería esto. Quiero que recuerden que intenté evitarlo, que tú lo forzaste sobre mí, que me habría ido de aquí mañana sin incidentes si me hubieras dejado en paz. Quiero que se sepa que esta sangre, sea de quien sea, está en tus manos, no en las mías. Sam se levantó rápido, su silla raspando fuerte contra el piso de madera, el sonido como un disparo en el silencio tenso. Estaba sonriendo ahora, esa sonrisa cruel extendiéndose por su rostro como si acabara de ganar una apuesta o escuchar un chiste particularmente bueno. Esto era lo que había querido, por lo que había venido. Otro hombre para humillar, otra historia para contar, otra muesca en su reputación. Claro, viejo, dijo Sam, extendiendo los brazos en una burla de generosidad. Todos aquí recordarán. Recordarán el día que Sam Remington abatió a otro hombre que pensó que era duro. Te recordarán parado allí en el camino, temblando en tus botas, tratando de sacar ese viejo arma antes de que te meta un proyectil en el pecho. Eso es lo que recordarán. El desconocido negó con la cabeza despacio, y cuando habló, su voz tenía una extraña certeza, casi como si pudiera ver el futuro y supiera algo que Sam no sabía. Eso no es lo que recordarán, pero lo descubrirás pronto. Caminaron hacia la puerta, Sam pavoneándose como un gallo, sus espuelas tintineando, sus manos flotando cerca de sus armas, ya actuando para la multitud que se estaba formando. El viejo solo caminaba firme y lento como si fuera a revisar su caballo o ver una puesta de sol. Como si esto fuera solo otra cosa que tenía que hacerse en una larga vida llena de cosas que tenían que hacerse. Todos seguimos, saliendo al camino, tomando posiciones en la acera y el balcón superior sobre la taberna. La noticia se corrió rápido en un pueblo pequeño, y en minutos parecía que todas las almas de Bladeside se habían reunido para ver. Los dueños de tiendas dejaron sus locales. El herrero abandonó su yunque. Los niños fueron metidos dentro por madres preocupadas, y los hombres se posicionaron donde tuvieran una vista clara, pero ojalá fuera de la línea de fuego si las cosas salían mal. Me encontré en ese balcón superior sobre la taberna, mirando hacia abajo al camino polvoriento donde dos hombres estaban de pie bajo el sol de la tarde. La luz era dura, proyectando sombras nítidas, haciendo que todo pareciera crudo e implacable. Un viento caliente soplaba por el camino, levantando pequeños remolinos de polvo que llevaban el olor a estiércol de caballo y tierra seca y algo más. Algo como electricidad antes de una tormenta. El olor de la violencia a punto de desatarse. Sam se posicionó en el medio del camino, haciendo un espectáculo, ajustando su cinturón de armas con cuidado exagerado, flexionando los dedos, rodando los hombros como un boxeador preparándose para una pelea. Estaba actuando para la multitud, asegurándose de que todos tuvieran tiempo de reunirse, asegurándose de que este momento fuera recordado y recontado. A unas 20 pasos, el viejo desconocido simplemente estaba allí, sus brazos colgando sueltos a los lados, su expresión ilegible bajo la sombra de su sombrero gastado. No estaba posando, no se preparaba, solo estaba allí como esperando una diligencia o viendo pasar nubes. «¿Tienes un arma, viejo?», gritó Sam, su voz resonando claramente en el silencio tenso que había caído sobre la multitud. «¿Por qué no disparo a hombres desarmados? No soy un asesino, solo un hombre más rápido que todos los demás». El desconocido asintió una vez. «La tengo». «Bien», dijo Sam, esa sonrisa cruel aún en su rostro. «Bien, porque cuando esto termine, quiero que todos sepan que tuviste una oportunidad. Quiero que sepan que fue justo, que estabas armado, que podrías haber sacado si hubieras sido lo suficientemente rápido. Cuando estés listo, viejo, ve por ella. Te daré eso. Te dejaré ir primero. Te daré una ventaja para que sea deportivo». El viejo no se movió. No alcanzó su arma. No cambió su postura o su expresión. Solo se quedó allí en esa manera paciente y esperando, como si el tiempo no significara nada para él, como si pudiera quedarse allí todo el día si fuera necesario.
Cuando finalmente habló, su voz era baja pero clara. Dije que te enfrentaría. No dije que sacaría primero. Si estás decidido a matarme, si estás empeñado en este camino, entonces tendrás que ser tú quien lo inicie. Tendrás que ser tú quien saque primero contra un viejo que no te hizo nada. Así tendrá que ser. Los ojos de Sam se entrecerraron y por primera vez, algo como frustración cruzó su rostro. Esto no iba como quería. Quería miedo. Quería súplicas. Quería que el viejo le diera algún tipo de justificación, alguna excusa que hiciera esto sentir justo en lugar de solo cruel. Quería poder contar la historia después y hacer que pareciera que lo habían desafiado, que había estado defendiendo su honor. En cambio, estaba recibiendo dignidad tranquila, aceptación calmada y un tipo de sabiduría triste que de alguna manera era más inquietante que cualquier muestra de miedo. El viejo estaba haciendo que Sam fuera el villano en esta historia. Asegurándose de que todos los que miraban supieran exactamente qué era esto. Acoso, puro y simple. Un hombre joven y fuerte forzando a uno viejo y cansado a pelear porque podía, porque quería, porque alimentaba algo oscuro y hambriento en su alma. Bien, escupió Sam, su voz tensa con furia que no tenía dónde ir más que hacia la violencia. Bien, viejo. Sacaré primero, continuó Sam, su voz haciéndose más fuerte, más contundente, tratando de recuperar el control de la narrativa, tratando de hacer esto algo diferente a lo que claramente era. Pero cuando lo haga, mejor alcanza esa arma, viejo, o me aseguraré de que todos sepan que moriste sin siquiera intentarlo. Me aseguraré de que la historia sea que te congelaste, que tenías demasiado miedo para siquiera sacar, que Sam Remington enfrentó a un cobarde que solo se quedó allí y recibió su proyectil como un cordero al matadero. La expresión del desconocido no cambió, pero asintió despacio. Me defenderé cuando saques contra mí. Eso es todo lo que puedo prometer. Si inicias esto, haré lo que tenga que hacer. Pero no seré yo quien lo inicie. Eso es cosa tuya. La multitud se había quedado completamente en silencio ahora. Incluso el viento parecía contener el aliento. En algún lugar del camino, un perro ladró una vez y luego se cayó, como si incluso los animales pudieran sentir la tensión en el aire. En el balcón donde yo estaba, los hombres agarraban la barandilla, inclinándose hacia adelante, no queriendo perderse lo que estaba a punto de pasar. Detrás de las ventanas, podía ver rostros pegados al vidrio. Mujeres y niños mirando a pesar de sí mismos, incapaces de apartar la vista del terrible teatro que se desarrollaba en el camino. La mano de Sam se tensó, flotando sobre su arma. Su rostro se había endurecido, toda la sonrisa performativa desaparecida, reemplazada por concentración fría y algo que podría haber sido furia por ser forzado al rol de villano. Había querido que esto fuera diferente, quería poder justificarlo de alguna manera, pero el viejo se lo había quitado con su dignidad tranquila y su negativa a hacer cualquier cosa menos lo que era, un hombre inocente forzado a la violencia. Que así sea, dijo Sam, y su mano bajó hacia su arma. He visto hombres rápidos en mi tiempo. He visto pistoleros que podían sacar cuero más rápido que el pensamiento, que se movían con una velocidad que parecía casi sobrenatural. Yo mismo había visto a Sam Remington sacar 2 veces antes, había marvelado de cómo su mano se movía, cómo el arma aparecía en ella como por magia, cómo el martillo se levantaba y el cañón se nivelaba, todo en un movimiento suave e imposiblemente rápido. Pero nunca había visto nada tan rápido como sacó Sam Remington ese día. Tal vez era la ira impulsándolo. Tal vez era el deseo de terminar esto rápido, de acabar con el viejo antes de que pudiera reaccionar, de hacer esta muerte lo más rápida y limpia posible para poder dejar atrás la sensación incómoda que las palabras del desconocido habían creado. Sea cual fuera la razón, el saque de Sam fue relámpago, fue trueno, fue más rápido que cualquier cosa que un humano debería poder mover. Su mano bajó en un flash, agarró la cacha de hueso, sacó el revólver de la funda, lo levantó en un arco perfecto, el martillo ya amartillado, el cañón girando hacia el pecho del viejo. Debería haber terminado. En cualquier mundo razonable, con cualquier hombre normal a 20 pasos, habría terminado. El arma de Sam se estaba nivelando.
Su dedo se apretaba en el gatillo, y el viejo desconocido seguía solo parado allí con los brazos a los lados. Otro segundo, tal vez menos, y un proyectil atravesaría el pecho del viejo. Y Sam Remington tendría su víctima número 18, su nueva historia, su última prueba de que era el gatillo más rápido de 3 territorios. Pero algo pasó que aún veo en mis sueños, que veré hasta el día que muera. Mientras el arma de Sam se nivelaba, mientras su dedo comenzaba su apretón final en el gatillo, el viejo se movió. Y cuando digo se movió, no quiero decir que sacó rápido. No quiero decir que fue veloz. Quiero decir algo que parecía existir fuera del tiempo normal, fuera de la física normal, fuera de todo lo que pensaba entender sobre cuán rápido puede moverse un ser humano. No fue un saque rápido. Fue más rápido que eso. Fue como si el viejo pudiera ver el futuro, pudiera ver dónde estaría el arma de Sam antes de que llegara allí, ya se estaba moviendo para encontrarla, ya respondiendo a algo que no había sucedido del todo aún. Su mano se movió con una certeza terrible. Sin movimiento desperdiciado, sin floritura, sin espectáculo, solo pura eficiencia nacida de años y experiencia y algo más profundo que la velocidad, algo más fundamental que reflejos rápidos. El arma del viejo pareció aparecer en su mano como por magia, como si siempre hubiera estado allí y solo no lo habíamos notado. No hubo espectáculo, no flash, no barrido dramático de su brazo, solo un revólver gastado que se levantó suave y firme e imposiblemente rápido. Su saque fue tan económico, tan eficiente que parecía casi perezoso, como si se moviera en cámara lenta mientras todos los demás estaban congelados. Pero eso es lo que tiene la verdadera velocidad. A menudo parece sin esfuerzo, parece fácil, porque no hay energía desperdiciada, no hay movimiento innecesario, solo el mínimo movimiento requerido para lograr el objetivo. El arma del viejo se niveló justo cuando el dedo de Sam completó su tirón en el gatillo. 2 martillos cayeron. 2 percutores golpearon cebos. 2 explosiones de pólvora enviaron 2 proyectiles a velocidad supersónica por 2 cañones. Pero el viejo había iniciado su movimiento una fracción de segundo después de Sam. Y de alguna manera, imposiblemente, su proyectil salió del cañón primero. ¡Bam! El sonido retumbó por el camino como trueno, como el cielo abriéndose, como la tierra misma gritando. Fue el sonido más fuerte que había oído jamás. O tal vez solo lo pareció por el terrible silencio que lo había precedido. Los pájaros explotaron de los techos de los edificios. Los caballos se encabritaron en sus postes. Y en el camino, Sam Remington, el gatilló más rápido de 3 territorios. El hombre que había matado a 17 otros en duelos justos, estaba allí con su arma solo a medio apuntar, una expresión de shock completo extendiéndose por su rostro. Su propio disparo salió desviado, el proyectil levantando polvo a 3 pies a la izquierda del viejo. El sonido de su disparo llegando una fracción de segundo después del desconocido, confirmando lo que nuestros ojos nos decían. Pero nuestras mentes no podían creerlo del todo. El viejo vagabundo había sido más rápido. Imposiblemente, increíblemente más rápido. Sam tambaleó, su arma cayendo de su mano, ambas manos ahora aferrando su hombro derecho donde la sangre ya comenzaba a filtrarse entre sus dedos. Su rostro se había puesto blanco, sus ojos abiertos con shock y incredulidad, y tal vez por primera vez en años, miedo real. Dio otro paso tambaleante hacia atrás y luego cayó de rodillas en el polvo, levantando pequeñas nubes que colgaban en el aire quieto como humo. El viejo se quedó allí un momento, su arma aún nivelada, aún apuntada, asegurándose de que Sam no intentara ir por su segundo revólver con la mano izquierda. Solo cuando quedó claro que Sam estaba acabado, que la pelea había terminado, el desconocido bajó lentamente, cuidadosamente su arma. No la enfundó inmediatamente, manteniéndola en la mano, pero apuntando al suelo, listo si era necesario, pero ya no amenazante. Luego avanzó, sus pasos firmes y medidos. Sin prisa, sin triunfo, solo un hombre haciendo lo que seguía. Se detuvo a unos pies de Sam y miró al pistolero herido con una expresión que no era enojada ni victoriosa, solo triste.
Profundamente, profundamente triste, como si hubiera visto esta escena repetirse demasiadas veces, como si hubiera esperado no volver a verla, pero de alguna manera supiera que lo haría. «Sobrevivirás», dijo el viejo en voz baja, su voz resonando en el silencio que había caído sobre el camino. El proyectil pasó limpio. No tocó hueso. No tocó nada vital. Volverás a usar ese brazo en unos meses, aunque te dolerá en tiempo frío. Tendrás una cicatriz para recordar este día, pero sobrevivirás. Sam jadeaba, tratando de procesar lo que acababa de pasar, tratando de entender cómo el mundo se había volteado tan completamente. Su respiración era entrecortada, parte dolor, parte shock. Y cuando miró al viejo, sus ojos no tenían nada de su antigua arrogancia, nada de su confianza cruel. Eran solo los ojos de un joven herido tratando de entender cómo y por qué. ¿Quién? Sam logró jadear. ¿Quién eres? El viejo estuvo callado un largo momento, como debatiendo si responder, si este joven tonto merecía saberlo. Luego habló y sus palabras llegaron a cada persona reunida en ese camino, a todos los que miraban desde balcones y ventanas. A todos los que contarían esta historia en los años venideros. Me llamo Elijah Thorne, dijo simplemente. Fui marsal en Dodge City antes de que nacieras, cuando Kansas aún era salvaje y las vías del tren apenas llegaban. El nombre golpeó a la multitud como una fuerza física, como un trueno, como el suelo moviéndose bajo nuestros pies. Elijah Thorne. Incluso yo conocía ese nombre, y solo era un tendero que nunca había estado a más de 100 millas de Blad's Edge. Toda persona mayor de 40 en esa multitud lo conocía. Elijah Thorne había sido una leyenda, uno de los mayores hombres de ley que el oeste había visto. Un nombre mencionado en el mismo aliento que Buffalo Bill Yearp, un hombre cuyas hazañas habían sido escritas en novelas baratas y artículos de periódicos desde Boston hasta Los Ángeles. Decían que Elijah Thorne había limpiado Dodge City cuando era el pueblo más salvaje de Kansas. Cuando las manadas traían miles de vaqueros con 6 meses de paga y sed de whisky y problemas. Decían que había enfrentado solo a la banda de los James cuando intentaron robar el banco de Dodge en 1871, había matado a 12 e herido a 3 sin un rasguño. Decían que había rastreado a un asesino a través de una tormenta de nieve durante 3 días y lo había traído vivo para juicio. Decían que nunca había matado a un hombre que no sacara primero, nunca tomó una vida a menos que no hubiera otra opción, había calmado más confrontaciones de las que había resuelto a tiros. También decían que había desaparecido unos 15 años atrás, que había colgado sus armas y se había ido de todo. Algunos rumores decían que había ido al norte, tal vez al territorio de Wyoming, tal vez hasta Alaska. Otros rumores decían que había muerto tranquilamente en algún lugar, que el famoso Elijah Thorne había partido desconocido y sin luto. Pero la mayoría pensaba que solo estaba tratando de vivir en paz, tratando de escapar de la leyenda que había construido, tratando de encontrar algo de tranquilidad después de años de violencia, muerte y el peso de esa estrella. Y aquí estaba, de pie en nuestro camino polvoriento, mirando a Sam Remington con esos ojos tristes y cansados. Aquí estaba la leyenda, viejo y desgastado y vestido con un poncho descolorido, solo tratando de comer su guiso en paz antes de ser forzado a probar que aún no tenía. Que los años y las millas no se lo habían quitado todo, que cuando lo empujaban, aún podía ser Elijah Thorne, el gatillón más rápido del territorio de Kansas. Sam lo miraba como si hubiera visto un fantasma, como si el suelo se hubiera abierto y revelado algo imposible. ¿Eres Elijah Thorne? Su voz era ronca, shock y dolor mezclándose. ¿El Elijah Thorne, el marsal de Dodge City? Elijah asintió despacio. Lo fui. Renuncié a esa vida hace mucho tiempo. He estado tratando de vivir en paz, tratando de expiar toda la violencia de la que formé parte, incluso la justificada. Tratando de poner distancia entre mí y Elijah Thorne el marsal. Tratando de ser solo Elijah Thorne el hombre. Por eso no quería esta pelea, hijo. No porque tuviera miedo. No porque no pudiera hacerlo, sino porque estoy cansado de ello. Elijah miró a todos nosotros observando, a la multitud que se había reunido para ver a Sam Remington abatir a otra víctima, a los rostros ahora congelados en shock y asombro.
Cuando habló, su voz estaba cansada pero clara, resonando para todos los presentes, asegurándose de que todos oyeran lo que necesitaba decirse. Supe que eras en el momento en que entraste en esa taberna, dijo Ilaiche, mirando de nuevo a Sam. He visto 100 Sam Remington en mi tiempo. Gatillos rápidos con algo que probar. Jóvenes que piensan que la velocidad es lo mismo que el poder, que piensan que matar los hace hombres. Esperaba que si me quedaba callado, ocupándome de mis asuntos, comiendo mi guiso y siguiéndome mañana, me dejaras en paz. Esperaba que encontraras otra diversión, otra manera de probar lo que sea que crees que necesitas probar. Enfundó su arma finalmente, el cuero gastado de su funda crujiendo ligeramente, el movimiento suave y practicado incluso después de todos estos años. Pero no pudiste hacer eso, ¿verdad? Tuviste que empujar. Tuviste que probar que eras el más rápido. Tuviste que mostrar a todos en este pueblo que Sam Remington no acepta faltas de respeto de nadie, ni siquiera de un viejo cansado que solo intenta pasar. Ilaiche extendió su mano curtida y ayudó a Sam a ponerse de pie. El gesto sorprendió a todos, especialmente a Sam, que se encogió al principio como esperando otro golpe. Pero el agarre de Ilaiche era firme y estable, levantando a Sam a pesar del hombro herido del más joven, a pesar de la sangre manchando su cara camisa negra. Vamos, dijo Ilaiche. Vamos con el médico. Ese hombro necesita atención, limpieza y vendaje antes de que se infecte. Tienes suerte de que sea el hombro derecho y no el izquierdo. Significa que aún tendrás un buen brazo mientras el derecho sana. Significa que podrás trabajar, ganarte la vida, hacer algo útil mientras piensas en lo que pasó aquí hoy. Caminaron despacio hacia la oficina del Doc Williams. Ilaiche sosteniendo a Sam con un brazo, la fuerza del viejo marshal sorprendente en un hombre de su edad. Mientras caminaban, Ilaiche siguió hablando, su voz baja, pero lo suficientemente clara para que los que estábamos cerca pudiéramos oír. Sus palabras destinadas a Sam, pero llevando una lección para cualquiera dispuesto a escuchar. La velocidad es una herramienta, hijo. Nada más, dijo Ilaiche. Es lo que haces con ella lo que importa. Es por qué sacas esa arma lo que te define, no cuán rápido la saques. Fui rápido una vez. El más rápido del territorio de Kansas, decían. El más rápido que habían visto. Pero la velocidad no me hizo un buen marshal. La velocidad no mantuvo la paz. La velocidad no hizo Dodge segura para que la gente decente viviera y criara familias. Sam estaba escuchando. Realmente escuchando. De una manera que probablemente no había escuchado a nadie en años. Su arrogancia usual golpeada por el dolor y el shock, y la repentina y aterradora realización de que no era invencible. ¿Qué te hizo bueno?, preguntó Sam, su voz tensa por el dolor, pero genuina en su curiosidad. Si no fue la velocidad, ¿qué fue? Ilaiche estuvo callado un momento mientras caminaban, considerando la pregunta, tal vez pensando en todos esos años en Dodge. Todas esas confrontaciones y conflictos y momentos en que todo pendía de sus elecciones. Juicio, dijo finalmente, paciencia. Saber cuándo sacar y cuándo alejarse. Saber cómo hablar con hombres enojados, cómo calmar situaciones antes de que se volvieran violentas. Saber que cada vez que sacaba mi arma, incluso si era justificado, incluso si era necesario, me quitaba algo a mí mismo, perdía otra pieza de cualquier paz que pudiera encontrar algún día. Llegaron a la oficina del Doc Williams, y el médico, que había estado mirando desde su ventana como todos los demás, se apresuró a abrir la puerta. Pero antes de que Ilaiche ayudara a Sam a entrar, el más joven se giró para mirar al viejo marshal. ¿De verdad? Míralo. Enseñándolo tal vez por primera vez como algo más que un objetivo o una víctima. Tengo 17 muertes, dijo Sam en voz baja. Todo el orgullo y la bravuconería gan de su voz, dejando solo una declaración de hecho que de repente sonaba más como una confesión. 17 hombres muertos porque me enfrentaron. Porque los enfrenté o me enfrentaron. 17 familias que enterraron a alguien por mi arma. Ilaiche asintió despacio, su rostro curtido mostrando comprensión y simpatía. Lo sé, hijo,
Y yo tengo más que eso. 23 hombres en mis 15 años como Marsal. 23 veces que jalé este gatillo. 23 veces que vi caer a un hombre. Los justificados y los cuestionables. Los que no me dieron opción. Y los en que tal vez si hubiera sido más listo o más paciente o solo más afortunado, podría haber encontrado otra manera. Hizo una pausa y cuando habló de nuevo, su voz estaba pesada con el peso de todos esos años. Todos esos fantasmas. Todos vuelven de noche, hijo. Cada uno de ellos. Los justificados no te persiguen menos que los otros. Muerto es muerto. Y tú eres el que los hizo así. Y eso te sigue a todas partes, todos los días, por el resto de tu vida. Por eso aún estás respirando ahora. Por eso disparé para herir en lugar de matar. Los ojos de Sam estaban húmedos. Si del dolor o la emoción o ambos, era difícil decirlo. ¿Por qué? Y Laiche sonrió, pero era una sonrisa triste. La sonrisa de un hombre que sabe demasiado y desea saber menos. Porque eres lo suficientemente joven para aprender, hijo. Lo suficientemente joven para cambiar. Lo suficientemente joven para tomar lo que pasó aquí hoy y convertirte en alguien diferente, alguien mejor. Por eso te herí en lugar de matarte, para darte esa oportunidad. Entraron entonces, el Doc Williams tomando el control, ayudando a Sam a una silla y empezando a cortar la camisa empapada en sangre para llegar a la herida debajo. Y eso, amigos míos, es la verdadera historia del pistolero más rápido que desafió al viejo vagabundo por diversión y lo que pasó después. La he contado tal como la vi, tal como ocurrió en ese camino polvoriento de Blades Edge, territorio de Arizona, en la primavera de 1877. Yo estaba allí en ese balcón sobre la taberna Blades Shelter, mirando con mis propios ojos, y vi cada momento de lo que acabo de describirles. Y Laiche Thorne se quedó en el pueblo solo lo suficiente para asegurarse de que Sam sobreviviría, para sentarse con él mientras el Doc Williams limpiaba y vendaba la herida para evitar que se infectara en esas primeras horas críticas. Luego, tal como había dicho, se fue a la mañana siguiente en ese caballo pintado cansado, dirigiéndose al norte de nuevo hacia cualquier paz que había estado tratando de encontrar antes de que Sam Remington lo forzara a hacer Elijah Thorne, el legendario Marsal, una vez más. En cuanto a Sam Remington, bueno, su historia tuvo un final diferente al que todos esperaban. Pasó 3 meses en Blades Edge, recuperándose de su herida. Y durante ese tiempo, algo cambió en él. Esa arrogancia cruel se fue, quemada por el dolor y el shock, y el terrible conocimiento de que había sido vencido, de que no era invencible, de que la acción rápida sin sabiduría es exactamente lo que Elijah Thorne dijo que era, solo ruido antes del silencio. Cuando Sam finalmente dejó el pueblo, su brazo sanado pero aún rígido. No se fue buscando su próximo desafío, su próxima víctima, su próxima adición a su reputación. En cambio, tomó un trabajo como Deputy Marshal en Goldbrook, usando sus habilidades para proteger a la gente en lugar de aterrorizarla, usando su velocidad para el bien en lugar del ego. Oí historias a lo largo de los años sobre el Deputy Sam Remington, sobre cómo había cambiado, sobre cómo calmaba a los hombres en lugar de forzarlos a duelos, sobre cómo se había convertido en el tipo de hombre de ley que Elijah Thorne había sido en su prime. Algunos dicen que Sam le escribió a Laiche de vez en cuando, enviando cartas al norte al territorio de Wyoming, donde el viejo Marsal finalmente se había asentado en un pequeño rancho, criando caballos y viviendo en paz. No sé si eso es verdad, pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que lo que pasó en nuestro pequeño pueblo ese día creó una conexión entre esos dos hombres. Que la misericordia de Laiche creó algo bueno, salvó no solo la vida de Sam, sino su alma. La lección de esta historia es simple, pero profunda. La acción rápida sin sabiduría es solo ruido antes del silencio. El verdadero poder no se trata de cuán rápido puedes sacar o cuántas peleas has ganado. Se trata de saber cuándo pelear y cuándo alejarte. Se trata de usar tu poder para proteger en lugar de destruir. Se trata de misericordia cuando tienes la capacidad de matar. De dar segundas oportunidades cuando tienes todo el derecho de terminar las cosas permanentemente.
Gracias por escuchar este relato de Winds of Thought, donde te traemos historias de sabiduría del pasado. Hasta la próxima, viajen seguros. La acción rápida sin sabiduría es solo ruido antes del silencio. El verdadero poder es saber cuándo pelear y cuándo alejarte.